Cualquiera de nosotros ya promediando los 60, ¿quién no tuvo al fondo de su casa o en el baldío una pequeña huerta que afanosamente los abuelos hacían y esto y el otro? Entonces uno estaba ubicado en eso. Pero entonces yo intentaba utilizar un sinónimo que podía ser yuyo. Pero los chicos hoy tampoco saben lo que es un yuyo. Entonces voy a hacer quien me enseñó a mí lo que es la cizaña, y ahí está también la profundidad de lo que la palabra de Dios nos quiere decir, es alguien que hoy estamos conmemorando a 3 años de su partida, la doctora Ana María Molina. La doctora Ana María Molina, una gran amiga de Castelar, ingeniera agrónoma, directora del Jardín Botánico Arturo Ragonese en el INTA de Castelar, una mujer absoluta y totalmente especializada, una de las personas que más sabía de gramíneas en el mundo. La doctora Molina un día me explicó qué era la cizaña y me dijo: la cizaña se llama Lelium multilentum. ¿Y cuál es la característica de esta gramínea? Que es idéntica al trigo. No se puede distinguir. Se puede distinguir al crecer, y lo que tiene la cizaña es que es altamente tóxica. Por eso su segunda palabra de su etimología, que dice, es justamente borracho. Cuando uno come esas semillas, se intoxica. Entonces, precisamente esto nos va adentrando en la sutileza de la parábola. Crecen juntas, pero no se pueden distinguir fácilmente. Por eso también uno en la vida, aquello que decíamos gato por liebre, entonces hay muchas historias. La mitología griega nos regaló aquella del caballo de Troya, ¿no? Que terminaba siendo el gran regalo y terminó siendo lo más terrible. Y quien quiso avisar que era de esa manera, Laoconte, termina exterminado. Entonces, esto ante todo nos pone en esta situación de que qué difícil que es en la vida discernir el bien del mal. Es un arte, es un trabajo, lleva tiempo, lleva cuidado. Y lo que verdaderamente está como conectado es que eso está siempre adentro de nuestro corazón. Esas 2 semillas están en nuestro corazón y somos nosotros los que de alguna manera tenemos que tener el arte de ver qué es lo que crece adentro de nuestro corazón. Porque una va a crecer y va a dar fruto, y la otra va a crecer muy parecida a la otra y va a dar otro fruto. Cuando en el Evangelio habla de la explicación de la parábola, Jesús le explica a los suyos y le dice: la cosecha es el fin del mundo, los cosechadores son los ángeles. Todo esto está dado en el contexto del Evangelio de Mateo. ¿Cuál es para el Evangelio de Mateo el fin del mundo? Va a ser el texto justamente del juicio final, texto que vamos a compartir al final de este año, cuando terminemos este ciclo litúrgico. La fiesta de Cristo Rey
vamos a leer el texto del juicio final de Mateo. ¿Qué dice el texto del juicio final de Mateo? Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia la tierra que ha sido preparada para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, preso y me viniste a ver. Y ellos preguntarán, ¿cuándo, Señor, hicimos esto? Porque cuando en nuestro corazón crece a fuerza de la decisión, crece el trigo, uno llega un momento en que, no digo que sea como un reflejo condicionado, pero uno está como tendiente hacia el bien. ¿A quién le gusta ir a visitar enfermos? En general, a nadie. Eso es algo que se aprende, es como algo que uno tiene que aprender y aprender a estar, aprender a no llevarle al enfermo problemas, a no hablarle todo el tiempo. A veces se dan silencios, ¿no? Uno a veces visita a una persona enferma y hay un silencio muy grande hasta que el otro de pronto siente que puede abrir un poquito su corazón y nos empieza a contar algo. Todo eso es tiempo, todo eso es tiempo. Y a veces ese tiempo no lo usamos, no lo tenemos o no queremos usar otra cosa y ahí estamos, ahí está justamente orbitando el trigo y la cizaña. Cuando la cizaña crece, es como que estamos verdaderamente, como el efecto que me mostraba la doctora Molina, embriaga. Es como que nos quita capacidad de discernimiento, nos quita capacidad de tender hacia el bien. Entonces, por eso es algo que es notable, porque al olvidarnos del concepto, y insisto, yo mismo, hasta que la doctora Molina me lo explicó, tenía como un concepto reducido, la cizaña, un yuyo, una mala hierba, esto, el otro, pero es mucho más profundo. Es algo que es muy parecido al otro, pero sus efectos son absolutamente distintos. Por eso en la parábola el propietario advierte, no saquen, porque es muy difícil sacar y darse cuenta cuál es uno y cuál es otro. Recién uno se da cuenta, y eso me decía la doctora Molina, uno se da cuenta en el fruto. El fruto es distinto. La planta es igual. Las hojas son iguales, todo es igual, menos la espiga, el fruto. Entonces, esto es lo que hoy Jesús nos quiere decir. Por eso suma estas otras parábolas, la del grano de mostaza, la de la levadura. Primero porque nos quiere hablar que el bien verdaderamente no es algo que se impone, es algo arduo, algo que hay que trabajar, algo que hay que decidir todo el tiempo. Y a veces estamos como embriagados y nos da cansancio, nos da cosa o nos parece que no se puede. Y eso es lo que hoy nos viene a recordar esta parábola en este día tan especial. Entonces, pidámosle al Señor que nos haga verdaderamente trabajar en cada uno de nosotros. No es que tengamos que ser especialistas en gramíneas, pero sí especialistas en humanidad. Eso es lo que estamos llamados a hacer, en descubrir cuál es el móvil de la acción, porque ahí está justamente el trigo o la cizaña.
Eso es lo que nos lleva hacia un lado o hacia el otro. Pidámosle a Dios que, como veíamos la semana pasada, sigue sembrando, esa buena semilla sigue sembrando. La otra a veces es parte de nuestra propia siembra, ciertamente, en la cual el maligno hace también su trabajo, pero por eso pidámosle a Dios que esa buena semilla que Él sigue tirando en nuestro corazón, como veíamos la semana pasada en la parábola del sembrador, que sea eso lo que nos haga ir hacia adelante, construir hacia adelante, ante todo con sobriedad, sin embriaguez, con determinación, con decisión y iluminados por este Evangelio que sigue siendo la brújula de nuestra vida.